los temas más utilizados en educación corresponde al denominado currículo y a las modalidades curriculares. Es un término que se presta a confusión y que muchas veces hace que no entendamos profundamente lo que corresponde su denominación. Para esto trabajaremos algunas definiciones y nos vamos a dar cuenta de la complejidad de esa definición. Por ejemplo, un proceso mediante el cual se selecciona, organiza y distribuye la cultura que debe ser aprendida. Pues es algo que nos aproxima al término, pero no nos da claridad acerca de qué es el currículo. Otra propuesta, un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa de tal forma que quede abierta al escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente a la práctica. Son definiciones que definitivamente dificultan mucho el entendimiento de qué es el currículo. De igual manera, una definición más simple como currículo es lo legítimo en saber y hacer. No sabe uno realmente qué es currículo. Todas las actividades, experiencias, materiales, métodos de enseñanza y otros métodos encaminados a alcanzar los fines educativos. Es otra definición que hace Dalila y en esos términos entra todo, pero no sabe uno hasta dónde realmente es parte o no es parte del currículo. Entonces, ¿con qué se confunde? Usualmente se confunde con el plan de estudios. Le dicen a uno cuál es tu currículo y creen que hacer una reforma curricular corresponde solamente a quitar o incluir asignaturas en el plan de estudios o a cambiarles el orden o la intensidad horaria. Muchas veces se confunde también currículo como sinónimo de contenido. ¿Cuál es tu currículo? Entonces, ¿qué contenidos tiene la asignatura? Entonces, lo que lo toman así, consideran que es solamente decidir en relación con los contenidos, sin tener en cuenta otros aspectos, como la visión del aprendizaje significativo, los procesos de evaluación, etc. Algunos lo confunden también con el recorrido. ¿Cuál es su currículo? El recorrido que hay que hacer para llegar al desarrollo de todas las actividades dentro de la carrera, los espacios, las horas de clase, la parte administrativa del currículo. La definición más simple viene del latín y es tal vez la más objetiva y la real del currículo. La palabra currículo, curriculum o currícula, que es en plural, viene del latín y significa el camino para llegar a la formación de un estudiante, pero falta una parte ahí y es que sea útil a la sociedad. Un currículo, para que sea pertinente, debe formar para la utilidad que tiene esa formación a la sociedad. Entonces, todo el camino que haya que recorrer para ese tipo de formación es currículo. Es un concepto dinámico, no es estático, porque implica una continua reflexión por parte de todos los que forman parte del currículo, como son docentes, estudiantes, administrativos, y deben tener un cambio en todos los procesos, los medios, las estrategias pedagógicas, la capacitación docente y la creación de nuevos conocimientos. El currículo debe tener una continuidad y una organización lógica y secuencial. Eso es lo que se denomina secuenciación curricular. Dar unos contenidos aislados no me hablan de la formación específica del estudiante, dando una secuencia en el conocimiento. El currículo se desarrolla a partir de la inquietud de docentes, directivos, estudiantes, administrativos, y no es el poder de aquellos que simplemente tienen la dirección de la universidad o de las instituciones. El currículo es muy importante tener en cuenta que es en la actualidad es una actividad que es desarrollada desde el estudiante, o sea, es formativa y no es desde el profesor. En el currículo muchas veces inicialmente dependía de lo que dijera el docente, pero es muy importante tener en cuenta las necesidades del estudiante y de la sociedad. De igual manera cuentan las ideas de todos los miembros del medio académico y es muy importante tener en cuenta los conceptos de todas las personas que forman parte de la institución. Se basa en el desarrollo de experiencias de aprendizaje reales o muy cercanas a realidad por parte del estudiante. No tiene pertinencia un currículo que trabaje temas que se salgan del contexto en el cual va a trabajar el estudiante. Este debe llevar siempre a un aprendizaje significativo, de tal manera que pueda utilizar todos los elementos de trabajo
para en un futuro poderlos aplicar a la problemática cotidiana de su disciplina. Dentro del currículo tenemos que el eje, la directriz de todo proceso curricular lo da el proyecto educativo institucional, denominado PEI. Ese proyecto educativo institucional es donde encontramos cuál es la identidad institucional, la misión, los principios, la visión, los propósitos, y es fundamental tener en cuenta este proyecto educativo institucional antes de la construcción de los elementos que quiere uno desarrollar a través de los diferentes programas. Muchas veces el mismo proyecto educativo impide el desarrollo de estrategias didácticas o evaluativas alrededor de los temas. Igualmente, forma parte de este currículo como parte fundamental y como carta de navegación además el proyecto educativo del programa. Ese proyecto educativo del programa es coherente con el proyecto educativo institucional. Son las cartas de navegación para desarrollar los contenidos. Si no tenemos en cuenta esto, estamos realizando son temáticas aisladas, sin secuenciación curricular y fuera de los objetivos y de la identidad institucional de formación y del programa. Por eso debemos definir claramente dentro del proyecto educativo del programa y a la luz del proyecto educativo institucional cuáles son los perfiles, el perfil de ingreso, el perfil profesional, el perfil ocupacional que espero del estudiante, y en el caso de nuestros programas ese perfil debe ser por competencias, es decir, tiene que tener indicadores de hasta qué nivel espero se desempeñe en cada una de esas actividades con base en esos perfiles. Debo tener en cuenta en el proyecto educativo del programa también esos objetivos, esas metas de formación, así como las competencias con indicadores específicos, y es allí donde toma valor la organización curricular para que esas competencias, habilidades, destrezas, objetivos se desarrollen de una manera secuencial y no todas dadas en un único momento como parte de un proceso que está quebrado por la utilidad de una temática muy estructurada a la luz de una sola disciplina sin tener en cuenta todo un contexto. El plan de estudios debe tener un enfoque pedagógico muy claro, del cual hablaremos más adelante dentro de los modelos pedagógicos.